Siéntate de nuevo, perdón. Ya. Muy buenos días, bienvenidos a todos los vecinos de Las Condes y a todos los vecinos de las otras comunas que nos están viendo hoy día. Hoy día se da inicio a este proyecto que se lanza, que se llama Plantemos Futuro, Jardines Sustentables. Primero que nada, antes de presentarme, quisiera agradecer a nuestra alcaldesa, Daniela Peñalosa, por esta gran iniciativa que ha tenido de desarrollar este programa que intenta educar o pasar información para crear el cambio de paradigma necesario y crear áreas verdes que sean sustentables en el tiempo. Mi nombre es María Teresa Moreno del Piano, paisajista de la Universidad Central de la Escuela de Ecología y Paisajismo, que actualmente se llama Arquitectura del Paisaje. Y bueno, Plantemos Futuro, Jardines Sustentables. Este programa considero que tiene un nombre extraordinario porque hoy día estamos plantando para el futuro de este mundo, para entregar a los que vienen después un mejor lugar para habitar. Y partamos por lo primero. ¿Qué es un jardín sustentable? Un jardín sustentable es aquel que respeta la biodiversidad, los ciclos naturales de cada región y se caracteriza por el buen uso responsable y eficiente de los recursos naturales. Se trata de un espacio ecológico que respeta el entorno en el que se encuentra y se desarrolla utilizando técnicas de cultivo saludable. Por lo tanto, es una invitación a hacernos amigos de nuestro clima y conocedores de nuestra biodiversidad. Aquí en estas imágenes, la izquierda arriba es un jardín natural. Aquí solo los pajaritos, las condiciones naturales de este espacio lograron producir esa imagen que es una belleza. Nadie lo cuida, solo la naturaleza. Y evidentemente esa foto es en primavera, una esplendorosa primavera de nuestra zona central. A mano derecha tenemos un jardín de herbáceas que plantó un vecino de Las Condes en algún minuto y son plantas de clima mediterráneo todas. No hay muchas plantas que sean nativas de nuestro sector ni endémicas, pero es también un ejemplo de la diversidad y maravilla que puede tener un jardín en condiciones de clima mediterráneo. Y por último, esa foto maravillosa, que es una orquídea de la zona central endémica y que está empezando a florecer en esta época del año. Entonces, ¿qué características tienen las especies que se utilizan en un jardín mediterráneo? Primero que nada, son todas plantas de clima mediterráneo. ¿Y qué es lo que es el clima mediterráneo? Tenemos que tener claro que en el mundo hay 5 lugares que tienen clima mediterráneo. La zona central de Chile, California, la cuenca del Mediterráneo, el sur de África y el sur de Australia. Entonces, ¿y cuáles son las características de un clima mediterráneo? Las características más importantes son, a grandes rasgos, que tiene un periodo de sequía muy largo en las épocas de verano y unos inviernos fríos con la concentración de lluvia en la temporada invernal. Por lo tanto, estas plantas de clima mediterráneo están totalmente adaptadas a las condiciones naturales que se dan en estos lugares, que son inviernos con lluvia y veranos largos, secos y sin agua. Entonces, vamos a usar plantas de climas mediterráneos, por lo tanto, todas plantas resistentes a la sequía. De preferencia, vamos a tratar de poner, sobre todo en la comuna Las Condes, plantas nativas y endémicas para favorecer la biodiversidad y
tener claro que todas estas plantas son de fácil cultivo siempre y cuando se les respeten las condiciones necesarias para que ellas puedan vivir, sus condiciones de origen. La flora de la región mediterránea es una de las más ricas del mundo. Y una prueba de eso es la cantidad de endemismo de especies que hay en esta zona. Un dato pequeño que para mí igual es relevante. En el mundo hay ciertas zonas que son de protección, que se llaman hotspot o lugares calientes. Y nuestra zona central de Chile es una de ellas. Entonces acá hay una tremenda responsabilidad de nosotros con respecto a este tema. ¿Qué es lo que significa un hotspot? Quiere decir que es un lugar en que hay una gran cantidad de flora endémica, de flora y fauna endémica, un ecosistema muy específico que está tremendamente vulnerado porque la acción del hombre ha conquistado estos terrenos. Por supuesto que nosotros vivimos en un lugar en que es maravilloso para miles de condiciones, por lo tanto, lo hemos conquistado y lo hemos colapsado. Entonces, si este ecosistema se pierde un ecosistema dentro del mundo. Entonces, tenemos una responsabilidad mayor. Somos un punto caliente, un hotspot. Entonces, las características de las especies que se utilizan en un jardín sustentable. Como les comentaba, estas plantas han logrado sobrevivir a este medio difícil desarrollando muchos mecanismos de adaptación en el transcurso de la evolución. O sea, estas plantas han evolucionado para vivir en este medio. Y algunas de sus evoluciones son morir en verano. Son plantas anuales que tienen un ciclo de vida corto, empiezan a activarse en otoño, en invierno crecen, en primavera florecen, resplandecen y en verano semillan y mueren. Esas semillas se dispersan por el suelo y en la siguiente temporada favorable, o sea, el siguiente otoño, vuelven a tener su ciclo. Otra de las condiciones son las plantas geófitas, que son capaces de esconderse bajo la tierra. Tienen un órgano de reserva que les permite sobrevivir largas temporadas, incluso si es que en un año no se les dieron las condiciones necesarias para poder salir, ella sigue durmiendo bajo tierra. Las plantas geófitas, aquí tenemos algunos ejemplos de plantas geófitas, son los que tienen bulbos o raíces engrosadas o un sistema radiocular que logra conservarse bajo tierra. Tenemos los agapantos, tenemos los lirios, estas dos especies, una africana y otra del clima mediterráneo, y también tenemos nuestro wilmo nativo y tenemos nuestro calle-calle. Otra de las condiciones, que esta a mí me fascina, es un doble sistema de raíces. Las plantas de clima mediterráneo tienen una gran capacidad, una raíz muy poderosa que logra profundizar buscando el agua en lo más profundo de la tierra. Es una raíz fuerte, que es capaz de caminar entre medio de rocas. Por eso muchas veces es muy complicado lograr trasladar o trasplantar una planta de clima mediterráneo porque las raíces están muy abajo, entonces le cortamos una raíz principal y después le cuesta adaptarse. Y tiene otro sistema de raíz que son unas raicillas pequeñas que le salen en las partes más altas, que se activan en otoño y son las que empiezan a absorber las aguas que empiezan a caer en otoño y en invierno y todos los nutrientes que pueden tomar desde la primera capa de la tierra y son las que van a hacer que esta planta se vuelva a activar y se energice. Muchas plantas de clima mediterráneo, su ciclo es diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ellas empiezan a despertar y activarse en otoño, resplandecen en invierno y duermen en verano. Otra de las adaptaciones que han tenido son
que son capaces de reducir la transpiración, y eso son todas nuestras plantas esclerófilas. Si ustedes se acuerdan, en la época del colegio hablaban del bosque esclerófilo de la zona central o del matorral esclerófilo, que es como lo que más tenemos nosotros en este sector. Otra cosa es la dormancia estival, que las plantas caducan en verano. Muchas veces, y estamos todos acostumbrados a ver que nuestros jardines en invierno botan todas las hojas y estamos claros que no se han muerto esas plantas. Sin embargo, si nosotros subimos el cerro o vamos de excursión a un lugar que está más natural, vamos caminando y decimos, uy, qué horror aquí, todas estas plantas se murieron, no lograron sobrevivir, qué tremendo la sequía. Y no es así, esas plantas están durmiendo. Son plantas que caducan en verano porque esa es la condición más agresiva que pueden recibir. Otra de las características que tienen es que disminuyen la superficie de exposición. Si nos damos cuenta, nosotros en la zona central no tenemos en forma natural árboles o arbustos con unas hojas tremendamente grandes. Normalmente son hojas pequeñas, como estas que podemos ver acá. Este es un arrayán, que es un poquito más del sur, pero son hojas pequeñas. Todas estas son hojas pequeñas. Se dan cuenta que son hojas más bien pequeñas, ¿no? Al igual que, por ejemplo, estas lavandas, que no son nativas de nuestro país, también tienen hojas pequeñas. Este romero también tiene hojas pequeñas. Esa es como una característica. Otra de las condiciones es que se abrigan del calor. Son plantas muchas veces grises que tienen como unos pelillos. De ese mismo tipo de condiciones, por ejemplo, las lavandas, si nosotros miramos y tocamos, uno las toca y son suaves, y si uno las mirara, tiene como una cosa así como si fuera como un terciopelillo, así unos pelos, al igual que esta es completamente pelúa, es como tocar un terciopelo. Y de nuestra flora nativa también están en la misma condición. Esta es un erigerón luxurian, que es muy similar a la lavanda en forma de hoja y en colores, y también, si uno, me imagino que no se logra ver, pero son follajes grises que tienen una cierta vellosidad. Esta es una malvita de cerro, que también tiene la misma condición. Entonces son interesantes, porque si uno las mira por un lado, son más verdes y más grises por el otro. Eso es porque la zona que tiene más contacto con el sol necesita una protección. Las plantas, muchas de estas plantas también son capaces de captar la humedad del aire. Entonces se alimentan básicamente del rocío de la mañana o en las zonas costeras, de esa como nubosidad que hay, y con eso sobreviven. También forman una burbuja de olor, que es como una protección, que son los aceites esenciales. No sé si se dan cuenta que muchas de estas plantas, nuestras plantas nativas, los arrayanes, los peumos, los boldos, uno les toca las hojas y salen como unos aromas. La misma lavanda, uno va pasando por al lado y sale olor a lavanda. Esos son aceites esenciales, que es como que fuera una capa protectora también de los rayos del sol. Otra de las condiciones es conservar el agua. Son plantas suculentas. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta planta, el bulbine, que es una planta que si uno la toca es blandita, y esta planta logra resistir mucho tiempo la falta de agua. Casi todas las plantas suculentas, unas más que otras sin duda, tienen esa capacidad de conservarse bien con muy poquita agua. Y otra de las condiciones de adaptación son esta forma media
como de almohadas, son como bolitas, porque en el fondo ellas necesitan cubrir los pies de donde están sus raíces, entonces son como colchoncitos, como lo que veíamos en esta imagen anterior, si se fijan, son plantas como miles de bolitas. Miren, esta es un experimento, no un experimento, sí, es una observación que estamos haciendo. Todo lo que ustedes están viendo ahí son plantas nativas de la zona central. No hay nada que no sea de nuestro clima. Y si esa foto es una foto que está tomada en junio. Y si vemos, tenemos un verde increíble, muchas tonalidades de verde, incluso tenemos flores. Esta es otra imagen del mismo sector. Y yo miro esto y me emociona. Esa es una chamisa, la que está en flores, en junio, llena de flores, preciosa, todo verde, con distintas texturas y colores. Y si uno dice, todas estas plantas, que en su mayoría las desconocemos, crecen aquí en forma natural, en nuestros cerros, hacia la cordillera a la costa, en la zona costera. Y bueno, y aquí nos viene la otra pregunta. ¿Qué criterios debo tener para seleccionar las especies para mi jardín? Y acá es muy importante, primero que nada, saber cuál es la orientación de nuestro jardín. Si nuestro jardín da al norte, al sur, al este o al oeste, porque de eso va a depender el tipo de sol y la cantidad de horas de sol que va a tener nuestro jardín. Otra de las cosas que tenemos que considerar es las horas de sol que le va a llegar. Porque, por ejemplo, si mi jardín está mirando hacia la cordillera, va a recibir sol de mañana. Y ese sol, a una gran cantidad de especies les encanta, es como su sol favorito. Es un sol suavecito. Pero también tengo que fijarme que si le llega el sol de la mañana y si hay algún árbol, algún edificio o alguna pared que le está dando sombra. Entonces, la cantidad de horas de sol que recibe tiene relación a su orientación y a todo lo que la rodea. Obviamente que hay otras plantas que si mi jardín tiene sol durante 6 horas, desde las 12 hasta las 4 de la tarde, hay otro montón de plantas que están adaptadas a esas condiciones y que van a estar gustosas. Entonces, es importante considerar esos dos aspectos. También el tamaño del espacio que voy a hacer mi jardín, porque muchas veces uno se ve tentado a decir qué linda esta planta y en el desconocimiento tiene un espacio, por ejemplo, de 2x2 y compra una planta que va a crecer 3x3. Entonces, o nos hacemos un esclavo de la poda o vamos a estar perturbando el medio en que no estamos, vamos a lograr un objetivo que no es el que queremos. Y para eso, en la página de Plantemos Futuro, hay un catálogo en que se hizo una selección, siempre pensando en los antejardines y los frentes prediales de la comuna de Las Condes, de plantas separadas por plantas bajas, que son todos los cubresuelos, plantas medianas y plantas medianas más altas, pero ninguna planta sobrepasa los 80 centímetros de altura o el metro, ya que como estamos hablando de un espacio público, hay ciertas normas de seguridad y de visibilidad que es necesario respetar. Y los invito a que se metan, está con imágenes y con descripciones como para que ustedes, es una muy buena herramienta como para que ustedes puedan seleccionar las cosas que les gustaría tener en su jardín, tanto adentro como afuera. Y también con esa herramienta vamos a también poder seleccionar, porque otro punto que es importante considerar es cuánto tiempo tenemos para dedicarle a nuestro jardín, porque nuestro jardín tiene que ser un jardín que está adecuado a nuestras necesidades y a nuestros tiempos. Así como si yo tengo una gran pasión
por las plantas, quizás voy a tener un jardín muy biodiverso si yo tengo menos tiempo y le puedo dedicar menos atención a este jardín. Necesito un jardín más simple, que tal vez simplemente puedo poner solo cubresuelo. Entonces es importante considerar que el jardín que yo haga es el jardín que es para mí. Y ya sabemos entonces cuál es el clima mediterráneo, cuáles son las condiciones y las virtudes de nuestras plantas, cómo tenemos que tomar la decisión para hacer nuestro jardín. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo vamos a plantar nuestro jardín mediterráneo? Entonces, primero que nada, el lugar en que vamos a intervenir lo vamos a limpiar de todas aquellas plantas o especies que no deseamos, ya sea que queremos eliminar el pasto, que queremos eliminar las malezas o que no me gusta el nombre maleza, plantas espontáneas, o decidimos que pucha, en realidad ya no puedo seguir regando la cantidad y tengo que hacer un cambio de las especies que están, aunque sean bonitas, aunque me gusten, pero no van a lograr sobrevivir. Y vamos a hacer el hoyo de plantación solo en el lugar en que vamos a plantar la planta. No es necesario así como pasar un arado por el suelo y darlo vuelta, porque si bien es cierto que se va a ver bonito y que va a nutrir el suelo porque va a mover, es como pan para hoy y hambre para mañana, porque suceden varias cosas. Uno, el suelo es un gran retenedor de carbono y cada vez que lo picamos y lo movemos, ese carbono se libera al aire, a la atmósfera. Entonces, no queremos. Otra de las cosas que sucede con eso es que todas las semillitas que quedaron metidas como por abajo, nosotras las volvemos a dar vuelta y ellas pueden encontrar sus condiciones adecuadas para emerger y vamos a tener una cantidad de plantas espontáneas que nos vamos a volver locos tratando de controlar. Y el suelo es un medio vivo, es un ecosistema que tiene una vida impactante. Si sacáramos un pedacito de suelo y lo miráramos en el microscopio, nos daríamos cuenta de que hay muchos más seres viviendo en el suelo o bajo suelo que sobre el suelo. Entonces, es un ecosistema que tenemos que cuidar. Todo lo que sigue hacia abajo en esta presentación se los voy a explicar con este dibujito. Entonces, el paso primero es hacer la holladura para nuestra planta. Y esta holladura es la casa que vamos a hacerle a la planta. Cuando nosotros nos vamos a construir la casa, esta es una metáfora que hace Leo Vera, hacemos siempre lo mejor que vamos a hacer, porque queremos construir la casa una sola vez. Entonces la casa de nuestra planta la vamos a hacer bien de una vez para nunca más tener que hacer enmiendas ni cosas. Entonces hacemos un hoyo muy generoso. Idealmente, como mínimo, el doble del tamaño del espacio, o sea, del pan de tierra con que viene la planta. Una vez que hacemos este hoyo, esta tierra que sale del hoyo la vamos a dejar a un lado y la vamos a mezclar con algún sustrato mejorador de las condiciones del suelo. Y eso puede ser un compost, un humus, un bokashi, un poco de arena, un guano compostado, cualquier sustrato que mejore las condiciones, porque en el fondo esta planta que ya viene de vivero, en unas condiciones extraordinarias, no nació en forma espontánea en nuestro suelo, necesita recibir su mejor lugar para que ella logre desarrollarse y activar todas sus capacidades que tiene. Entonces, una vez que tenemos esta tierra preparada y el hoyo hecho, vamos a regar en profundidad ese hoyo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es generar desde un principio una columna de agua que logre activar esta capacidad que tienen las plantas
de buscar el agua y profundizar en la tierra. Una vez que esa agua se fue absorbida, que también eso nos va a hablar un poco de qué tipo de suelo tenemos. Si es que se absorbe muy rápido, quiere decir que tenemos un suelo con mucha arena, y si se demora una eternidad, quiere decir que tenemos un suelo que tiene mucha greda. Entonces, eso también nos va a hablar de un poco cuál va a ser el sustrato mejorador inicial para nuestra casa de la planta. Entonces, una vez que ya se absorbió esa agua, nosotros parte de la tierra que habíamos preparado la vamos a poner en el fondo del hoyo, idealmente como si fuera como un cerrito, como una pirámide, una loma. Y sobre esa loma vamos a sacar la bolsa o el maceterito en que está nuestra planta y la vamos a sentar sobre esta loma. Entonces, ¿qué va a pasar? La loma va a bajar, por supuesto, y toda la parte baja donde están sus raíces principales va a tener contacto con el suelo y va a ser más fácil que empiece a caminar. Con la tierra que nos quedó en los alrededores, o sea, con la tierra que nos sobró, vamos a rellenar este hoyo y vamos a compactar un poco con las manos para eliminar espacios de aire. Y lo que sobró lo esparcimos en el minuto final cuando queramos nivelar nuestro jardín. Una vez que ya tenemos nuestra planta instalada, lo que vamos a hacer es hacerle un buen riego. Idealmente, cuando nosotros plantemos esto, es dejar nuestra planta unos centímetros más bajos que el nivel de la tierra, del resto del jardín. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos generar es una columna de agua hacia abajo. Entonces le vamos a hacer como una suerte de tacita receptora de agua. Entonces regamos nuestra planta generosamente. Así le hacemos un buen riego. Podemos llenar nuestra tacita con agua, esperar que baje y volver a regarla. Y con eso ya está. La dejamos ahí y no la volvemos a tocar hasta una semana más, que vamos a observar cómo se ha comportado. Entonces, ya tenemos todo nuestro jardín plantado, todo nuestro jardín regado, y una buena posibilidad es ponerle un acolchado, un mulch, algo que proteja el suelo. Proteger el suelo, ¿por qué? Uno, porque el suelo se ve afectado cuando está... Si uno sube al cerro o si uno ve un lugar natural, se va a dar cuenta que todos los suelos están cubiertos. O hay piedras, o hay gravilla, o hay un montón de hojas, o hay un montón de ramas. El suelo por naturaleza siempre está protegido. Y nosotros, en nuestro afán de conquista, limpieza, mal concepto de prácticas de jardinería, lo único que hacemos es barrer, que se vea la tierrita, que se vea la tierrita. La tierrita no se debe ver, la tierrita es el alimento que necesita nuestro suelo para mantenerse vivo y para mantener nuestras plantas en buen estado. Entonces, Fernanda, ¿me puedes venir a ayudar? Aquí tenemos distintos tipos de acolchados que podemos usar. Por ejemplo, esta es un mulch de corteza, al parecer estas son como unas barricas, y esto nosotros lo vamos a poner en nuestro suelo alrededor de nuestras plantas con la idea de que el agua de la lluvia o el de nuestro riego no haga este efecto de compactación, porque cada vez que cae una gota, pum, cae una gota, es como una bomba atómica y las partículas y nuestros sustratos y nuestras cosas que le pusimos van a volar por los aires. Tiene una gran capacidad de conservar la humedad, porque en el fondo los rayos solares van a llegar como primera instancia sobre esto y abajo se va a conservar la humedad. También nos ayuda a que las malezas, me da con las malezas, y no son malezas, son las plantas espontáneas, porque muchas de estas plantas espontáneas que uno les dice maleza, como si fueran malas, son plantas medicinales o son plantas que nos van a ayudar a atraer insectos o nos van a ayudar con la biodiversidad, que es uno de los puntos que queremos rescatar en este programa maravilloso. Bueno,
Entonces, también nos va a ayudar a que nos proliferen menos plantas espontáneas. Y así como tenemos corteza, también podríamos usar cáscara de nuez, podríamos usar hojas, podríamos usar el resto de nuestras podas, por ejemplo, en la época que podamos los árboles, podemos picar toda esa cosa. Incluso hay algunas empresas y unos personajes interesantes que van y te chipean en tu casa y te dejan tus restos vegetales, y todo eso tú lo tiras al suelo, pensando en siempre en devolver a la tierra lo que es de la tierra. O sea, todo resto vegetal tenemos que devolverlo al suelo. Lo que viene de la tierra, a la tierra se vuelve. Y también podríamos usar, esto pesa harto, pobre Fernanda, también podríamos usar gravillas. Si nosotros nos damos cuenta y miramos, nuestros suelos y nuestros paisajes están muy llenos de piedras, de tierra, y en esas condiciones aparecen miles de plantas. Acá tenemos dos tipos de gravilla, una más gruesa y bonita, preciosa, la piedra serena, y por abajo, a ver, dejémoslo aquí, tenemos una gravilla más pequeña, tenemos como eso, 2 gramajes, que sirven para distintas condiciones de suelo. Obviamente que siempre es mejor utilizar una gravilla como de canto rodado, no el chancado. El chancado, como que, si bien obviamente que es bueno, es menos bueno. Es mejor tener el canto rodado, sobre todo como para el tema de la infiltración del agua y de los organismos necesarios. Obviamente que la cobertura es una opción. Si es que uno no pone cobertura, la naturaleza se va a encargar de proteger sus suelos, y ahí vienen toda esta cantidad de plantas espontáneas que yo los invito a considerar. Entonces, tenemos nuestro jardín listo, tenemos nuestro jardín plantado y ya regamos, quedamos de acuerdo en que no lo vamos a tocar en una semana o en varios días, y nos toca cuidarlo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Primero, esto es una invitación a la observación. Vamos a observar el comportamiento de nuestras plantas, porque sin duda que ella es nuestra mejor maestra. Todo lo que yo les pueda decir realmente es como en relación a lo que yo he estudiado y a lo que yo he observado y a lo que he vivenciado. No son verdades, porque la naturaleza no es como 1 más 1 es 2. No es así en la naturaleza. Entonces, igual es una invitación a la observación. ¿Qué les pasa a las plantas en el tiempo? Porque ellas me van a decir, tengo sed, porque cuando estén con sed se van a empezar así como a poner lánguida. Eso quiere decir tengo sed. O estoy seca, voy a empezar a botar mis hojas, o tengo demasiada agua. Las plantas realmente nos van indicando. Es difícil decir, usted haga esto, esto y esto otro, porque las condiciones son tan amplias y tan variadas que las plantas tienen comportamientos diferentes en relación a las condiciones. Hay como una cosa general, obviamente, pero voy a observar también las plantas espontáneas que crecen, porque si no tenemos un acolchado nos vamos a dar cuenta que rápidamente van a empezar a aparecer miles de hojitas nuevas. Y muchas de esas plantas no tienen por qué ser perjudiciales para nuestra área verde. Sin duda que vamos a proteger el entorno de la planta que nosotros plantamos, no vamos a permitir que le crezcan cientos de plantas alrededor. Pero como este es un jardín nuevo, que van a ser plantitas chicas que vamos a tener que esperar a que crezcan, siempre va a ser mejor tener el suelo cubierto con algo que la tierra pelada. Entonces, de todas estas plantas que van a crecer espontáneas, que muchas de ellas, casi todas, van a ser plantas anuales, ver
pucha, observar, quizás esta es bonita, quizás en este minuto me está dando un montón de flores y ¿por qué las voy a sacar si son flores bonitas? Y si la encuentro muy agresiva o se está metiendo donde no debo, empiezo a controlar. Y el mejor control es esperar un ciclo, conocerla, verla, y si la planta definitivamente no la quiero, no me gustó, no la dejo semillar. Entonces en el minuto que está floreciendo, termino de florecer y ¡pum! Yo voy y la corto. Y esta plantita va a cubrir el suelo, se va a morir en su temporada y después van a salir otras y con eso vamos generando esta protección que necesita el suelo. Es una protección que se hace de forma natural. Después es muy importante respetar los tiempos de riego de cada especie. Como les contaba en este manual, en nuestra selección vegetal, obviamente que vamos a tratar de seleccionar las especies adecuadas a las condiciones y hacer estos grupos de especies que sean, que compartan necesidades, ¿no es cierto? No voy a poner una planta que necesita 8 litros de agua con una que necesita 15, porque me voy a quedar corta. Entonces mejor selecciono puras plantas que necesitan 8 litros de agua y las organizo como a mí más me guste. Tenemos que tener claro que inicialmente vamos a tener que regar con más frecuencia. Esta es una apuesta que es una locura mía, que yo creo que sí es posible, es que finalmente nosotros en el tiempo no tengamos que regar nuestro jardín. Quizás aportarle de vez en cuando agua en ciertos minutos, pero sin duda que en este minuto que estamos plantando, que estamos instaurando en este suelo plantas que compramos en un vivero, vamos a tener que regar hasta que ellas logren adaptarse y aclimatarse en estas condiciones. Importante, si estamos usando plantas de clima mediterráneo, en que ellas solo reciben agua en invierno, ahí es cuando vamos a tener que regar. Si es que nosotros nos damos cuenta que este invierno llovió menos de lo que era normal para un año o para las plantas que tenemos, ahí es cuando vamos a regar. Junio se supone que iba a caer X cantidad de agua, no cayó esa cantidad de agua, entonces en junio salgo con mi manguera a regar. Y si nosotros pensamos desde las prácticas que tenemos metidas en la cabeza, nosotros regamos en verano y en invierno decimos, no hay que regar. Y nunca regamos en invierno. Bueno, ahora en este cambio vamos a regar en invierno. Vamos a salir afuera, nos vamos a morir de frío y vamos a regar. Y después en el tiempo, todos los productos que usemos, tanto como para abonar este suelo o para eliminar ciertas plagas o insectos que van a aparecer, siempre vamos a ocupar productos orgánicos para respetar los ciclos de la vida, ¿no? Y en este punto igual es importante que si ustedes piensan que nosotros le hicimos la mejor casa a nuestro jardín, a nuestra plantita, no es necesario volvernos locos con el tema de abonar. Las plantas necesitan un abonado 1 o 2 veces al año. Entonces simplemente nosotros plantamos nuestro jardín y podemos esperar hasta la siguiente temporada, la siguiente primavera, el siguiente otoño, para hacer un aporte de algún sustrato que sea un mejorador en relación a lo que estemos observando que le pasa a nuestro jardín. Y cuando empiecen a aparecer los insectos, bichos, todas las cosas que podemos considerar una plaga, más que erradicar esta situación, lo que tenemos que lograr hacer es un control de esta situación. Porque cada uno de los insectos que van a estar en este ecosistema son insectos que pertenecen a una cadena. Los pulgones son alimento de muchas chinitas, son alimentos de algunas moscas, de pajaritos, igual que las conchuelas, igual que todo. Entonces nosotros no queremos eliminar esta situación, sino que queremos
controlar para lograr llegar a un equilibrio. Un jardín sustentable es un jardín que finalmente está en equilibrio y no va a necesitar realmente nada. Obviamente que al principio sí, pero estamos apostando a que esto sea, que la naturaleza se encargue. Nosotros vamos a disfrutar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ayudar en este minuto. Y después, todo lo que es poda y limpieza de las especies, eso es un poco al gusto del consumidor, porque quizás a alguien no le gustan las flores secas y las quiere podar en el minuto que sea necesario, pero quizás otra persona necesita recolectar un montón de semillas y necesita tener las flores secas en algunos minutos, al igual que todas las podas que uno puede hacer formativas, porque hay veces que una planta que tiene un hábito que es como si fuera una bolita, en algún minuto se volvió loca y sacó una rama para afuera, la podemos podar. Pero siempre es importante que todas estas labores son específicas para cada planta. No es como que digamos, llegó la época de poda. Las épocas de poda se distribuyen a través de todo el año y las labores de limpieza son labores que uno tiene que estar en forma constante en relación a cómo quiere que se vea su jardín. Miren, esto son imágenes son el mismo jardín que les comentaba antes y que les quiero mostrar como para que no se desanimen, porque muchas personas cuando hacen este cambio estaban acostumbradas a ver un verde maravilloso, en su mayoría de pastos, porque es lo que más hemos tenido en nuestros antejardines, y el cambio es un montón de plantitas chiquititas que tú decís, chuta, ¿en qué me metí? Entonces les quiero mostrar que la foto de izquierda, arriba, es como cuando se plantó este experimento, ¿ya? Esto fue exactamente hace un año, en octubre del 2021. Y la foto de la derecha es una foto sacada en julio del 2022. O sea, por favor, vean el crecimiento y el desarrollo de este jardín experimental, todo con plantas nativas. Esta selección se ha mantenido, es una selección que se mantiene verde de forma permanente. No hay caducidad en esta selección. Y contarles que este jardín se regó una vez a la semana durante todo el verano. Durante el invierno no se le aportó agua, fue simplemente el agua del riego, de la lluvia, digamos. Y bueno, nos queda un segundo año de ver cómo va a sobrevivir esto en esta segunda temporada y obviamente que trataremos de ver cómo se comporta con un régimen de riego de menos que una vez a la semana. Quizás vamos a distanciarlo a un riego cada 15 días. Ahí vamos a ver y les vamos a ir contando. Esta es otra imagen del mismo lugar y a mí, mira, me impresiona, me emociona ver cómo en un año, en menos de un año, todas estas plantas crecieron tan felices, ocuparon una gran cantidad de espacio. Bueno, y aquí llegamos al tema estrella. ¿Qué tipo de riego necesita mi jardín? Y solo decirles que más que el tipo de riego, lo importante son los tiempos de riego. Si es un riego por goteo, si es un riego por aspersión, si es un microjet, o si es la manguera, o si es una regadera, realmente no es tan relevante como el respetar las necesidades de riego de estas plantas. Las plantas de clima mediterráneo, como les comentaba, y ya les quedó clarísimo, están acostumbradas a no recibir aguas en las temporadas de verano, ¿no es cierto? Entonces,
solamente en las épocas de invierno. Pero estamos claros que vamos a tener que regar porque estas plantas necesitamos que se aclimaten en este lugar y se adapten a estas condiciones. Entonces, si volvemos a pensar en la parte de la plantación, en que generamos una columna de agua, lo que yo necesito hacer es hacer menos riegos, pero más profundo. Si nosotros pensamos que normalmente en nuestros jardines poníamos el timer o íbamos a regar 10 minutos todos los días, vamos a considerar que vamos a disminuir, vamos a regar quizás cada 4 días, quizás cada 3 días en relación a las condiciones, o tal vez cada 7 días, pero un riego más profundo. Si es que estoy con un riego automático, no sé, se me ocurre poner que los días jueves voy a plantar 3 riegos de 10 minutos cada vez. ¿Por qué no voy a poner 30 minutos de uno si es que tengo una aspersión? Porque finalmente voy a perder mucha agua. Pero tal vez sería adecuado una vez a la semana programar 3 riegos, uno en la mañana, uno en la noche, no sé, al mediodía por ningún motivo. Pero programar un sistema en que me aporte mucha agua una sola vez. ¿Para qué? Para que esta agua baje. Porque si uno tiene como de repente la confusión de que dice, ¡oh, está la tierra seca, tengo que regar, y pone un poquito de agua y está feliz porque la tierra, y sale este olor a tierra mojada, que es una delicia, y estamos conformes. Pero esa agua solo penetra en los primeros 5 centímetros de suelo, entonces no es lo que necesitamos, porque si nosotros a estas plantas les damos agüita por arriba, ellas nunca van a activar esta capacidad que tienen de buscar abajo. Y la forma que tenemos de que estas plantas logren sostenerse en este medio es activarles esa condición natural que ellas tienen. Si tenemos y vamos a regar con manguera, yo les diría, una vez a la semana o cada 4 días, ahí cada uno tendrá que ver, más o menos, voy a regar. Entonces voy a regar una plantita, voy a regar la siguiente, voy a regar la siguiente y después voy a volver de nuevo a la primera, porque necesito que esa cantidad de agua empiece a bajar, empiece a bajar, empiece a bajar. Los invito a hacer un ejercicio para que no se pongan traumatizados con esto que la primera capa de tierra está seca, hoy el jardín está seco. Si no lo quieren ver, le ponen un acolchado, cubren el suelo. Pero si ustedes ven esta tierra seca, ¿cómo voy a saber si es que realmente está seca o no? Puedo hacer una pequeña excavación y darme cuenta que los primeros centímetros quizás van a estar secos, pero de ahí para abajo se empieza a conservar la humedad. Porque yo les aseguro también que nosotros también hemos pecado de hasta nuestros pastos regarlo mucho más de lo que ellos necesitan. Porque tenemos como un descontrol de esta situación. Entonces, ahora que consideramos que el agua es un bien preciado, que ojalá no la perdamos, tomar una conciencia de cuánto es el agua que realmente necesita mi área verde para sostenerse. Bueno, no me extiendo más. Vamos a hacer un espacio de preguntas, si es que tienen algo que quieran preguntar. Tere, sí, nos han llegado algunas preguntas. Teresa Besa pregunta, ¿cada cuánto tiempo debo cambiar el acolchado o mulch? Mira, realmente el acolchado o el mulch no es una decoración, eso es bien importante, no es una cosa que sea decorativa. El mulch es una protección, entonces no es que yo voy a poner un poquitito de mulch, voy a poner una cantidad de mulch. Y eso simplemente es una protección hasta que las plantas logren cubrir el espacio que van a cubrir. Entonces el mulch no se repone. Ahora, si es que tú quieres tener una cosa decorativa, lo vas a ir cambiando cada vez que encuentres que la tierra se lo comió. Ojo que este mulch nunca se saca.
Esto no es como voy a cambiarlo porque se puso feo. El mulch es un sustrato finalmente que uno está poniendo como una primera capa de protección que en la naturaleza, en forma natural, siempre ha estado. Nosotros somos los que lo hemos sacado. Entonces, el mulch no se cambia y tal vez lo vas a tener que poner una sola vez en tu vida y nunca más. Tenemos otra pregunta de Fernanda Ursúa. Pregunta, si tengo árboles en mi jardín sustentable, ¿disminuir el riego afecta a los árboles? Yo creo que sí, de todas maneras. Si tú piensas dónde están las raíces de los árboles, están muchísimo más abajo, o sea, como es para arriba, es para abajo, así que quizás en el tiempo puede que tenga ciertas dificultades y algunas especies más que otras. Los árboles son longevos y realmente no están tomando la agüita de ¿cómo se llama?, de mi pasto. Pero sí toman el agua que va bajando del exceso de agua que llega. Nosotros finalmente lo que vamos a hacer no es dejar nuestro jardín sin riego. Nosotros lo que estamos haciendo es el cambio. Entonces igual vamos a regar. Y en el tiempo vamos a proteger todo este suelo para que todas estas aguas que llegan retornen de nuevo al suelo. Entonces el hacer un jardín también es una retención de agua. Entonces, sin duda que hay algunas especies que se van a morir, pero es parte de, y muchas otras van a sobrevivir. Yo creo que la mortandad se va a ir dando en forma completamente orgánica y en el fondo, ¿qué estamos pensando? Si es que nosotros no generamos el cambio, la mortandad de árboles va a ser mucho mayor, porque si nosotros vamos a... Imagínense que no tenemos agua para regar, se nos van a empezar a secar todas nuestras áreas verdes, estos árboles no van a recibir ni una gota de agua, los suelos se van a degradar y van a morir. Lo que nosotros estamos haciendo, y Plantemos Futuro, el programa Plantemos Futuro es simplemente un programa de conservación. Entonces, no te puedo decir que no se van a morir ningún árbol, se van a morir, pero sin duda que esto va a ayudar a que menos árboles mueran. Tenemos otra pregunta de Víctor Campos. Pregunta, ¿cómo se puede realizar el control de plaga como chanchitos blancos o pulgones? ¿Y qué productos recomiendas tú que no sean tan invasivos? Ya, eso es súper interesante porque en el fondo cuando uno piensa en el control, también ahí viene el tema de la observación y un poco el conocimiento, pero nos podemos dar cuenta que cuando hay pulgones, obviamente que los pulgones, todos nos damos cuenta que empiezan a aparecer en primavera, porque los pulgones les da frío, seguramente están en invierno y en invierno están durmiendo. Entonces, el control consiste en que en la primera población de pulgones que salen, yo puedo hacer un control con productos orgánicos para que ellos, la segunda población no sea tan voluminosa. Porque, por ejemplo, si del verano pasado sobrevivieron, no sé, 5 pulgones, esos 5 pulgones van a salir y rápidamente se van a reproducir y van a ser 50 pulgones y esos 50 pulgones se van a reproducir y se van a transformar en 5.000 pulgones. Entonces, el control es la primera población de pulgones, le aplico, no sé, puede ser un, ¿cómo se llama? Un aceite de neem, un jabón potásico, un purín de ortiga, una agüita de tabaco, incluso puede ser un manguereo fuerte, o sea, fuerte que no rompa la planta, pero algo que haga que los pulgones caigan al suelo. Una vez que cayeron ya no vuelven a subir. Y seguir observando a la siguiente producción de pulgones. Y nada, ponerle nomás tinca. Incluso si es que uno tiene un jardín un poco chiquitito,
se puede poner un guante si le da asco y puede sacar los pulgones con la mano, sacudirlos, sacarlos simplemente. Ahora, obviamente que si es una área verde muy extensa, no se puede sacar con la mano y hay que ocupar más productos, pero siempre considerar que un producto químico sin duda que va a arrasar con los pulgones, van a sobrevivir unos pocos, pero arrasa con los pulgones y con todo lo otro. Y si pensamos que nuestros pajaritos comen pulgones, también estamos perturbando un medio que no es necesario. Además que los pulgones también aparecen en primavera y cuando también los pajaritos están poniendo sus huevos. Entonces nosotros de repente nos podemos poner a fumigar y fumigar un nido de, no sé, de algún pajarito que es muy bienvenido en nuestros jardines. Tenemos la última pregunta de Karen Quirós. Pregunta si es recomendable dejar como acolchado las flores que pueda botar algún arbusto y dejarlas marchitas en el suelo. Ya. Claramente, para mí sí. Porque si pensamos que lo que viene de la tierra, que vuelva a la tierra, si pensamos en un ecosistema no intervenido por el hombre, si subimos el cerro y nos metemos abajo de un bosquecito de quillay, de litre, de todo, nos vamos a dar cuenta que todo lo que bota la planta queda abajo. Ellos hacen su propio cuidado. Entonces, nadie en la naturaleza viene y corta las flores y las recoge y las bota en un lugar específico. Entonces, las hojas de nuestro jardín, las flores de nuestro jardín, debieran quedar ahí mismo. Uno las puede poner hasta de una manera en que la cosa se vea bonita y decorativa. No es que queramos tener un basural en nuestro jardín, en ningún caso, pero cada flor que cae al suelo, y las flores que van a estar cayendo en este minuto, muchas de ellas pueden venir medias húmedas, van a aportar humedad al suelo y van a aportar nutrientes, porque en el fondo toda esta flor es una expresión de todo lo que salió del suelo. Así que yo les diría que lo que viene de la tierra, que quede en la tierra. Y si nos viene la voluntad de que no nos gusta este desorden, agarramos todo eso y lo metemos en un compostaje, nunca meterlo en la basura inorgánica. Bueno, entonces hasta aquí quedan todos invitadísimos a otras de estas instancias que se les van a ir comunicando para ahondar en estos temas. Y bueno, esto es una invitación, ojalá en algunas personas, ojalá en todas, se les haya quedado como una semillita de factores de cambio, de Plantemos Futuro. Y bueno, invitados todos a las siguientes charlas, talleres, capacitaciones y todas las cosas que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias.